actuar, si lo hace, se va a sentir bien, se va a sentir recompensado. Y si no lo hace, se siente castigado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, quiero yo estudiar para mi examen, porque yo quiero salir bien en ese examen. Entonces está predispuesto, agarra sus libros, se pone a repasar, ¿no? Y de pronto un amigo de repente le llama y le dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor vámonos a una fiesta, vámonos a pasear por ahí. Y toma la decisión, ya, pues bueno, ¿no? Pero después dice, no, mejor me quedo. ¿Por qué? Porque sabe que si se va, de repente ya no va a estudiar y después va a obtener una mala nota y se va a sentir mal, ¿no? Entonces, en ese se basa la ley de la disposición, ¿ya? Hay otra ley, en este caso estamos hablando de la ley del efecto. Las respuestas que se producen eh, son consecuencias satisfactorias, recompensantes. Se aprenden. Las respuestas que producen consecuencias insatisfactorias, o sea, castigo, no se aprenden, dice, ¿no? ¿De qué manera esa situación me va a ayudar a sentirme bien? La respuesta dice que efecto. ¿De qué manera produce ese efecto? Si ese efecto es positivo, entonces yo voy a estudiar, por ejemplo. Vamos a suponer que un estudiante ha aprobado el examen y ha ingresado a la universidad. Estudié para el examen, dice, ¿no? Y lo gané. Por eso voy a seguir estudiando para no perderlos, ¿no? Por ejemplo, ha sido tanto el efecto que le ha motivado a seguir estudiando. Eso plantea la ley del efecto. ¿De qué manera las respuestas que producen van a ser satisfactorias? ¿O de qué manera las respuestas que producen son consecuencias insatisfactorias? Dependiendo del efecto, ¿no? Dependiendo del efecto viene el aprendizaje, otra de las leyes, ¿no? ¿De qué manera es beneficioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera es beneficioso el cuidarme frente a este coronavirus, ¿no? ¿De qué manera? A ver, yo me he cuidado, estoy viendo que de esa manera no me he contagiado, he evitado salir, estoy manteniendo el distanciamiento social, entonces yo siento que eso es positivo, pero si de repente me descuidé y me fui y ya pues ya me ganaron los amigos, me dijeron sí, ahí yo estuve cerca, estuve incluso hasta me saqué la mascarilla, entonces eso es una consecuencia insatisfactoria que vas a sentir, ¿no? Entonces las respuestas que producen consecuencias satisfactorias va a depender, es la ley del efecto, ¿no? O las respuestas que producen consecuencias insatisfactorias no se aprenden. Se aprenden las que dice que son consecuencias recompensantes, donde a ti te motiva volver a seguir, ¿no? Donde a ti te motiva para poder seguir aprendiendo, puede ser cuando has aprobado un examen, puede ser cuando has ganado algo producto de ese aprendizaje, entonces, yo quiero seguir, ¿no? Entonces, eso es la ley del efecto. También tenemos la ley del ejercicio, uso y desuso. La ley del uso es cuando un estímulo recibe respuesta y se fortalece la conexión. Por ejemplo, ¿no? Si tú a tu hijita le dices, muy bien, hijita, termina todas tus tareas y después este fin de semana nos vamos a ir de paseo, ¿no? Entonces ella lo hace toda motivada, ¿no? Y sabe que siempre que cumple con todas sus tareas, tú siempre la vas a llevar de paseo. Entonces, si ella lo disfruta y ese estímulo con esa respuesta están tan interconectadas que a ella le fortalece y lo repite. Esa conducta se sigue repitiendo porque hay un estímulo que va a ayudar y constantemente lo estás usando. Ya sabe ella que siempre que cumpla tú vas a salir con ella, vas a salir, vas a disfrutar, vas a de repente irte al parque, etcétera, etcétera. O la vas a llevar al cine, bien. Entonces, eso hace que ella se fortalezca, ¿no? Y la ley del desuso, cuando no hay respuesta para un estímulo, la fuerza de la conexión se debilita. Por ejemplo, tú le dices, muy bien, hija, haz tu tarea que vamos a ir al cine, pero
tú no cumples, ay, se me presentó otra cosa. Ya, hijita, la próxima semana. Ya se desmotiva. La siguiente, bueno, hija, sí, ahora esta sí. Ya, hace su tarea, pero ya no con la misma motivación, porque ya tú no has cumplido, se está debilitando. Y la segunda, ay, lo que pasa es que tuve un problema. ¿Cómo creen que se siente? Se va debilitando cada vez más porque tú no estás cumpliendo, ¿no? Entonces, ese estímulo va debilitando de tal manera que la conexión ya se olvida. Por momentos ya la niña ya de repente ya ni cumple y como ya tú no has cumplido, ya ni te cree, ¿no? Ni te cree y ya se debilita. En esas tres leyes es que se basa el aprendizaje según este psicólogo estadounidense Thorndike en el año 1913. Uno es la disposición que uno tenga, ¿no? Y se sienta motivado porque sabe que va a ser recompensado o si no va a ser castigado. Otro es depende del efecto que produzca en la persona, ¿no? Se va a repetir. Si es un efecto que yo me sienta bien, lo voy a hacer. Si es un efecto donde yo me sienta mal, no voy a aprender, ¿no? En el caso del desuso, es del uso y del desuso. Del uso, cuando eso se fortalece. Cuando, por ejemplo, tú, como decía, quedaste con tu hija y lo cumples, ella va a confiar más y va a fortalecer esa conexión y esa motivación. Y cuando tú no cumples, eso se va a debilitar y ya se va a, no va a haber una conexión. ¿Se entendió sobre estos tres puntos de vista? Ley del efecto, de la disposición y del uso y desuso. A ver, si se ha entendido, me van a dar cada uno un ejemplo. Dígame el ejemplo de cuál quieren hacer. ¿De uso y desuso, del efecto o de la disposición? Gina, tú elige uno. Mm, la de uso y desuso. A ver, dime. Por decir, ¿no? A una niña que está empezando a ser independiente, se viste sola. No importa si haya vestido bien o mal, los botones arriba o abajo. Si uno le dice, muy bien, ya estás aprendiendo, mira, hoy día mi hijita se ha vestido sola y le empieza una a halagar, al día siguiente lo va a hacer con más ganas. Ya, claro, después de las correcciones que uno le dijo, al día siguiente ya se vestirá mejor, se pondrá mejor los botones, se abrochará ya el cierre, o ya de repente si te esperó con solo medias, al día siguiente ya va a estar con zapatillas, porque el estímulo que ha recibido ha sido gratificante para ella. En el desuso, por decir que se haya listado igual, pero ya por la premura del tiempo, a veces las mamás, como dicen, no quemamos un ratito y llegamos y decimos, ay, te has vestido mal, mira pues cómo estás. Ay, ahora voy a tener que volverte a sacar todo y alistarte, me haces perder el tiempo, ¿no? Con eso, al día siguiente el niño va a preferir quedarse en pijama y que venga mamá y lo vista. Pero en la ley, muy bien, la ley del uso lo hiciste muy bien. En la ley del desuso es cuando ya no existe esa conexión, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ya no existe esa conexión, estímulo y respuesta puede ser porque no se ha cumplido o puede ser por no haberle hecho sentir bien en este caso, ¿no? No se ha sentido bien. Bien, John, ¿cuál vas a hablar? ¿Del efecto o de la disposición? La ley de efecto, pero Algo que te produzca una consecuencia satisfactoria, a ver a ti en tu trabajo. En ley tu del trabajo algo que tú digas, sí, te motive porque sabes que vas a recibir algo bueno. en la ley del efecto Ujú. sería porque aprendería mucho y produciría bastante satisfacciones fuera de las insatisfacciones. Ya, por ejemplo, tú dime, ¿qué es lo que a ti te motiva en tu trabajo? Las ganas de poderle transmitir algo bueno y emocional. Allá, entonces tú sabes que eso es una consecuencia satisfactoria, tu retribución, ¿no?
tu retribución a las demás personas que necesitan. Eso es una consecuencia satisfactoria, eso te produce, te motiva a que tú sigas. Más motivación, o sea, a esforzarme más cada día por ellos, ¿no? Ajá. También, ¿no? ¿Y cuál es lo que a ti te desmotiva? Me desmotivaría en que no lo haga, o sea, en que no los pueda aconsejar o enseñar hacia más para que vayan adelante. Ok, ok, bien. A ver, vamos a ver quién me puede decir la ley de la disposición. A ver, Dunker. Gina y John están participando. Dunker. Dunker no creo. Sol Gabriel, ¿puedes hablar sobre la ley de la disposición? Un ejemplo. Ya, eso le iba a decir, profesora, que repita porque no entendí muy bien la ley de la disposición. Ya, la ley de Justo la ese tema. disposición es cuando alguien está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, yo me he inscrito a ese curso porque estoy motivada, ¿no? Quiero estudiar baile porque me encanta y estoy preparada, estoy atenta a lo que va a decir. Entonces, cuando alguien está preparado, está dispuesto a actuar y se siente motivado, ¿no? Se siente motivado, lo hace. Pero cuando, ¿por qué? Porque va a ser, la recompensa sería que va a aprender nuevos pasos, etcétera, ¿no? Y si no lo hace, se va a sentir mal, ¿no? Eso es cuando una persona está dispuesta a poder hacerlo, muestra una predisposición por querer aprender, así como también hay una predisposición de no hacerlo porque sabe que va a hacerlo mal de repente. Entonces, no sé, eso es la ley de la disposición, ¿sí? Ok. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo, ¿qué podría ser? En este caso, como usted dice, digamos, en un concurso del colegio, digamos, de danzas, ¿no? Entonces, si a los chicos les gusta bailar, lo van a hacer bien. El único, en este caso, sería mientras, o sea, lo contrario, ¿no? O sea, de que eso les gusta y la recompensa sería, por ejemplo, los primeros lugares y en este caso, si no lo logran, serían, no sé, los últimos lugares, algo así. Se Sigo sin sentiría entender. mal, ¿no? Se sentiría mal, ¿no? Ujú. Ajá, o si no lo hace bien, ¿no? Si de repente sí entró con esa motivación, hubo un factor X donde ya de ahí ya no quiso, ya, y entonces, mientras que si no lo hace, sabe que si no lo hace se va a sentir mal, porque de repente es una de las personas que más domina y puede hacer que el aula, puede ser el que más motive a sus compañeros y puede ser que se gane, pero si él no participa se va a sentir mal porque su aula de alguna manera no necesita a alguien que motive, ¿no? Puede ser también eso, ¿no? Bien. Entonces son esos ejemplitos. Ahora, seguimos con Watson. En 1920, por su lado, a partir de los experimentos de Pavlov, escribe el aprendizaje como un proceso. Ya sabemos que el aprendizaje como es cuando un proceso, ¿no? Un proceso constituido por reflejos condicionados mediante la sustitución de un estímulo por otro, ¿ya? Aunque rechazó algunas ideas de Thorndike, aceptó algunas de sus leyes, entre ellas la idea de que cualquier respuesta puede asociarse con un estímulo adecuado. Cualquier respuesta se puede asociar con un estímulo adecuado. ¿Qué hizo Watson? Hizo experimentos donde vio cómo, de qué manera un estímulo influía en un cambio de comportamiento. Y él ha trabajado con animales, experimentos con animales. Pero nosotros vamos a ver a lo que nos interesa, que son los estudiantes. ¿Cómo sería? Ejemplo, mira, un joven sale de su casa y es atacado por un perro, a partir de lo cual cada vez que ve un perro siente miedo. ¿Te ha pasado a ti o no? Cada vez que ve un perro siente miedo. Segundo ejemplo, un joven es sometido a burlas y desprecio. Cada vez que habla delante de sus compañeros, al principio no le importaba, hablaba nomás.
pero con el tiempo dejó de hablar en la clase por el miedo a las burlas. Mira, el primer caso y el segundo caso. Volvemos al primer caso. Un joven sale de su casa y es atacado por un perro, a partir de lo cual, cada vez que ve un perro, siente miedo. El segundo caso, un joven es sometido a burlas y desprecios cada vez que habla delante de sus compañeros. Al principio no le importaba, hablaba, pero con el tiempo dejó de hablar en la clase por miedo a las burlas. En el primer caso ustedes han visto que ha habido un estímulo que luego se convirtió en una respuesta que duró hasta siempre, ¿no? En el segundo caso, al comienzo no le importaba, pero conforme se reían y se burlaban, ya dejó de participar. Estos dos ejemplos muestran dos modos de fijación de la asociación entre estímulo neutro y estímulo incondicionado en el sujeto que aprende. El primer ejemplo, el joven aprendió la conducta de una vez aprendió. Fue la primera impresión y de ella tuvo miedo. Cada vez, en el primer ejemplo. Mientras que en el segundo, después de un tiempo, porque al comienzo él hablaba normal, pero tanto fue la burla que ya dejó de hablar. Después, ¿qué diferencia hay en el proceso de fijación de la conducta? ¿Qué pasó en el primero? Bastó uno y de ahí hubo un cambio. Y en el segundo, al comienzo no hubo un cambio, pero como tanto se repitió las burlas, ya hubo un cambio. ¿Qué pasó en ese joven o en ese estudiante? Dejó de participar. Ahora pregunto, ¿en ambas situaciones ha habido un aprendizaje o no ha habido un aprendizaje? En el primer ejemplo, ha habido un aprendizaje cuando el joven sale de su casa y es atacado por un perro. Y a partir de esa vez, cada vez que ve un perro, siente miedo. Sí, sí hubo un aprendizaje. Un cambio de actitud, ¿no es cierto? Un cambio de actitud. Y a muchos de repente nos ha pasado eso, ¿no? De repente tuviste una experiencia con un perro que te mordió fuerte y fue tan fuerte ese estímulo que quedó para ti. Cada vez que ves a un perro ya te tienes miedo, o pasas por otro lado, ¿no? Han pasado de repente años y sigues con esa misma actitud. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen algún caso yo? Sí pasa, maestra. Sí, yo sí le tengo pánico a todos los perros. A todos los perros. Ya ha tenido seguro una experiencia, un estímulo fuerte que hace que sí, ¿no? Y ya no necesariamente puede ser perro, puede ser rata, puede ser, no sé, cucaracha o algo que le haya pasado, ¿no? Y que en base a eso ya obtiene, ¿no? Obtiene ese temor, ese cambio de actitud. El estímulo ha sido muy fuerte, ¿no? Sí. Y ha dejado ese tiempo. En el caso segundo, ¿qué pasó? ¿Se presenta o no se presenta eso? Sí se presenta, maestra. Es no precisamente un buen aprendizaje, pero sí se ve frecuentemente en adolescentes, principalmente que recién están formando su carácter. Claro, ¿no? O de repente tal vez tú de repente saliste al comienzo, vamos a suponer, ¿no? Que tú saliste a exponer o saliste o participaste de algún trabajo y en un comienzo no tenías miedo, pero después cuando de repente tus compañeros empezaron a reír, no, pero ese trabajo está mal y otra vez que hagas, otra vez volviste a hacer un trabajo, no, también está mal. Todo eso que generó en ti. Esa motivación que tú tenías en un comienzo, ya no quiero hacer ningún trabajo. Todo está mal, ya no voy a hacer nada ya. Claro, se vuelven inseguros. Inseguros, o de repente pues en tu casa, cuando eres un niño, de repente estuviste al comienzo quisiste preparar algo para tu casa o para tu mamá
y tu mamá te dijo, no, pero está mal, y la siguiente lo quisiste volver, también está mal, no sabes hacer nada. ¿Ya? De lo que él tenía esa iniciativa, ¡pum!, dejó. Y ya no quiso hacer nada. ¿Se presenta o no se presenta eso? Sí se presenta, maestra. Bien, vamos a ver ahora las conclusiones con referentes a ese ejemplo, a esos dos ejemplos, ¿sí? Bien. En el ejemplo 1 pudieron ver que la asociación base del aprendizaje, según esa teoría, puede fijarse en el sujeto con una sola experiencia, como es el caso de muchos de ustedes que dicen, bastó una experiencia, sea negativa o sea positiva, ha sido tan intensa que ya ha quedado para todos los casos. Entonces sí se puede fijar si es que se repite varias veces, ¿no? Pero si las experiencias no son tan intensas como en el segundo caso, ¿ya? Se puede fijar si es que se repite varias veces. En este caso, la baja intensidad de la experiencia está compensada por la repetición de la situación. O sea, ese cambio se da de tanta repetición. En el primer caso, ¿por qué se dio? Por la motivación, por el estímulo. Bien. Ustedes como auxiliares o como docentes, ¿cuál de los dos primeros casos quisieran utilizar ustedes para poder enseñar cualquier cosa al estudiante? ¿El primer caso o el segundo caso? ¿Podría repetir la pregunta, maestra, por favor? Hay dos casos, ¿no? En el primer caso, el estímulo fue tan fuerte que de repente le mordió el perro, que ya dejó un aprendizaje así, fue así, sí, tan fuerte que ya se repitió constantemente, como el caso de que hemos nombrado, a uno que tiene miedo al gato, a la rata, o a no sé, ¿no? Fue tan intenso que ya basta que mira, ya lo hace. Tiene miedo, se corre, etc. En el segundo caso, no fue así. Para que cambie esa actitud ha tenido que repetirse varias veces. Y recién el joven repitió. Cuando tú vas a ser maestro y vas a enseñar a un estudiante o eres auxiliar, ¿ya? ¿Cuál de los dos casos tú quisieras para poder enseñarle un aprendizaje? ¿Cuál de los dos casos usarías? De la fijación de una sola experiencia, pero muchas veces, como dice ahí mismo, no se sabe si va a ser negativa o positiva. Y tiene que ser algo radical, muy fuerte para que tenga fijación en esta persona. ¿Me dices? Discúlpame, disculpa Gina. ¿Cuál elegiste? Yo decía, maestra, que a mí me gustaría que sea por el primer estímulo, ¿no? Que sea de una sola fijación, de una sola experiencia, sea negativa o positiva, pero muchas veces no podemos lograrlo y tenemos que hacerlo en secuencial, repetitivo, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En el primer caso fue tanta la motivación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando hemos sido estudiantes, qué bacán, el profesor lo hizo bacán, ¿no? Te has sentido bien porque te ha motivado tanto así tu primera experiencia, ¿no? Pero de repente el profesor así, sí, bueno, más o menos, ¿no? Y poco a poco, ahora sí, profesora, ya me está gustando su clase, dice, ¿no? Ahora sí, profesora, ya le estoy entendiendo, profesora, ¿no? Muchas veces nosotros combinamos uno con otro, ¿no? Pero lo ideal sería pues que sembremos una expectativa desde primero, ¿no? Desde un primer momento, ¿no? Pero en los dos casos hay aprendizaje, en los dos casos, ¿no? Bien, pero había salido.
A ver si lo lees, John, en el segundo caso, ¿puedes leer? Dice, lo interesante de este caso es que él nunca No, sufrió arriba, directo. arriba, ejemplo 2. Ah, ya. Un niño no sentía nada en particular por los ratones, pero luego le ocurrieron varias situaciones. La primera es que su mamá le contó que un primo de ella, que vivía en el campo cuando era bebé, fue atacado por ratones y le comieron la nariz. La segunda es que leyó un libro donde los ratones se comían vivo a una persona. Finalmente, vio una película donde los ratones salían de todas partes y atacaba a la gente. Después de todo esto, este niño sentía pavor frente a los ratones, incluso frente a una foto de estos. ¿Ya sigue? Lo interesante de este caso es que él nunca sufrió directamente el daño por un ratón. Y la pregunta es, ¿cómo se explica que haya adquirido ese miedo? A ver, ¿qué piensan ustedes? Que el niño estaba atemorizado porque muchos le decían que el ratón nos puede atacar o que nos pueden comer vivo cuando se informó más aún del libro, ¿no? Ujú, Ya tenía ese temor de poder, ¿no? Sentir en particular a los ratones. ujú. Por predisposición, maestra. Bien, claro, pero en este caso ha recibido muchos estímulos negativos, ¿no? De tal manera que él no ha experimentado ningún tipo de experiencia, ni que el ratón le haya hecho algo, nada, todo ha sido, mira, la primera es que su mamá le contó que un primo de ella que vivía en el campo cuando era bebé fue atacado por ratones y le comieron la nariz. Eso primero le contaron. Ya pues él, bueno, no le ha pasado nada, pero él le contó. La segunda, mira, otro es que leyó un libro donde los ratones se comían vivo a una persona. Otro estímulo, más se fortaleció, ¿no? Y finalmente vi una película donde los ratones salían de todas las partes y atacaban a la gente. Mira cuántos estímulos ha recibido de tal manera que empezó a sentir pavor, ¿no? Ya tuvo miedo, se ha repetido esos estímulos que ya incluso cuando lo veía en foto empezó a sentir miedo, ¿no? Pese que ya no le había atacado, pero mira, tanto fueron los estímulos que hubo ese cambio de actitud. A ver, en el ejemplo 2 descubrieron que el aprendizaje no siempre se produce por experiencias directas. ¿Por qué? Porque a él no le ha pasado nada. Todo ha sido por experiencias de otras personas, sino que también se puede establecer sobre la base del impacto producido en el sujeto al observar o conocer experiencias de otros. Así, lo observado en televisión, lo leído, lo escuchado, pueden generar asociaciones que modelan nuestra conducta. Obviamente, mientras menor sea nuestra capacidad de discernimiento o análisis, como es el caso de los niños, mayor será el impacto de la información sobre nosotros, ¿no? Mira, es muy diferente que tú le cuentes a un niño todo esto, lo que ha pasado, a que le cuentes a un adolescente, a uno que tenga 14, 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya razona más, formula más, ve desde otro punto de vista, mientras que el niño que está recién empezando, está en plena formación, está recién entre la ilusión, entre lo que es real o no es real, se ilusiona y se imagina, su imaginación es muy amplia, entonces el impacto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Pero con esto podemos decir que en el caso de los niños el aprendizaje no siempre es directo, también se puede dar por experiencias indirectas, ¿no? De otras personas, como sucedió, ¿no? Nadie tenía, ¿no? A ver, Gina, ¿tú tienes miedo a qué?
Le diré, maestra, que creo que la mente humana va cambiando según a lo que uno va evolucionando. Le diré que cuando estaba soltera, yo tenía miedo, algo de miedo al perro, ¿no? Como usted dice, por una vez que me correteó y no había ni piedra al costado como para poder defenderme. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya no es igual, ¿no? Yo tengo 2 pequeños y si es que estamos por la calle, yo pienso que una persona soltera, si ve un perro, se hace para un costado sin importar quién esté a quién esté llevando o con quién esté. En cambio, cuando uno ya es mamá, lo primero que hace es cambiar esa respuesta que tiene y ponerse hacia el lado para proteger a los pequeños que dependen de uno. Claro, porque en ese caso tu estímulo más fuerte son tus hijos. Es más fuerte y eso pasó a un segundo y se supone que también tú has preparado, te has preparado intelectualmente, has dicho, bueno, ¿no? Cuando esté afuera, lo primero que yo tengo que hacer es proteger a mis hijos, pensar en mis hijos, ¿no? Entonces, toda esa predisposición que tú tienes, ese efecto, mira, y es un efecto, ¿eh? Hace que tú cambies de situación, porque es más fuerte el efecto. Si no, imagínate que tú le pongas a tus hijos cuando estén los perros, ¿no? ¿Cómo sería, no? Tú dices, no, tú te debes sentir mal. Aunque vemos que voy hay a hacer casos, eso? ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a poner a mi hijito, pasa el perro, lo pongo a mis hijos. No, pues no. Entonces el efecto, tú sabes que eso no lo harías, te vas a sentir mal, eso va contra, ¿no? Entonces, pero has tenido un miedo y de repente cuando estabas sola, más chica, sí de repente corrías o te escapabas, ¿no? No había nadie a tu responsabilidad, o sea, nadie a quien tú tengas que proteger en ese momento, ¿no? Podías liberar, etc., ¿no? Pero como dice John, conforme uno va avanzando el tiempo, va madurando, va tomando conciencia de lo que pasaba, ¿no? Nuestra capacidad va discerniendo mejor, pues, ¿no? Entonces, el conductismo entonces considera que el aprendizaje es de condicionamiento, estímulo-respuesta. Y hemos visto ahí estos aprendizajes por estímulo. Ha habido un estímulo tan fuerte y una respuesta. Ha habido un cambio de actitud. Cambio de actitud del niño, cambio de actitud en el caso de con respecto al temor al perro, con respecto al temor al ratón y con respecto a no hablar más en público. Ha habido un cambio de comportamiento, ha habido un aprendizaje. Eso es desde el punto de vista conductivo, conductista, ¿ya? Un cambio. Ahora, este cambio que se está produciendo en la persona, puede ser por un impacto, número uno, 3 cosas hemos visto. Puede ser por un impacto tan fuerte, otro puede ser porque por terceras personas, por experiencias pasadas, y otro puede ser que en un primer momento no hubo esa situación, ¿no? Pero tanto se repitió que en ti cambió esa situación, ¿no? Fueron 3 situaciones en que hay un aprendizaje. En el caso, según el punto de vista conductista. Un estímulo fuerte, uno que se dio después, porque al comienzo no hubo un estímulo normal, de tanta repetición se dio que lo dejaste, y otro no fue ni siquiera directo, fue indirecto, por cuentos de otras personas, ¿no? Bien. Entonces, en los 3 casos hay estímulo y respuesta. El conductismo considera que el aprendizaje es de condicionamiento, estímulo, respuesta. Este condicionamiento puede ser clásico, donde no hay reforzamiento, como el caso de no hay ningún reforzamiento, y se basa en el principio de adhesión, en el cual un estímulo o respuesta está unido a otro estímulo o respuesta. Es decir, la presencia de uno evoca al otro y no hay reforzamiento. A ver, o sea, hay dos clases de conductismo. El clásico, donde no hay reforzamiento, solo hay estímulo o respuesta, como hemos visto, el clásico. Y el instrumental, en esto se produce una retroalimentación que sigue a la respuesta. La respuesta es un instrumental para la obtención de reforzamiento. Un reforzador positivo es un estímulo, cuya presencia hace que sea más fuerte esa conducta. Por su parte,
El reforzador negativo es aquel cuya eliminación refuerza la conducta. ¿Cuándo decimos que es instrumental? Cuando hay una retroalimentación, cuando se refuerza esa conducta. Bien, participaste muy bien, participaste en clase. Excelente tu respuesta, Gina. Entonces Gina se siente bien y empieza a, otra vez participa. Muy bien, sigue Gina, adelante, vamos, otra vez el reforzador positivo sigue motivando. Ahora Gina, como eres la mejor, como eres, siempre estás participando, tienes tu medalla de oro y vas a salirte de paseo con tal, no. Otro reforzador positivo, ¿no? Y sigue y sigue. Y te vas de viaje y te vienes toda motivada y bien, y te esmeras si quieres estudiar otra cosa más, y sí, así, y siempre vas recibiendo reforzadores positivos, ¿no? O de repente, ¿no? Un reforzador negativo también puede ser, ¿no? Bien, Gina está todo motivada. No, Gina, está mal lo que hiciste. No, te has confundido. La próxima habló de esto. Profesora, eso. No, piénsalo bien antes de hablar. Después ella. A ver, Gina, di. No, profesora, ahí nomás. ¿Ha habido un cambio? Claro que ha habido un cambio. Pero ese cambio ha sido por un reforzador negativo. Negativo. Y de repente muchas veces nosotros también lo hacemos, ¿no? Equivocadamente, ¿no? O porque estamos ocupados, ¿no? Bien, como nos queda menos de un minuto, a la próxima seguimos y vayan pensando en un ejemplo así parecido a los 3 puntos que hemos hablado, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá o todavía hay alguna duda? Cuatro y 42 estamos regresando, ¿ya? Ya, maestra. 4:42, ¿ok?